Bien, 6 de la mañana, 48 minutos. Doy la bienvenida a Marcelo Espinel. Él es vocero de la Comisión Cívica del Concurso Parafiscal. Con un retraso de casi una semana, con cambios por desvinculación y renuncia de los delegados de las funciones legislativa y ejecutiva respectivamente, y con cuestionamientos a su integración, la Comisión Ciudadana de Selección que impulsará el concurso para elegir a la autoridad quizá más importante en el tema judicial, que es la Fiscalía General del Estado, se eligió el miércoles a su presidenta y vicepresidenta por unanimidad, Cynthia Hacho Tipán. Ella, en la calificación de méritos, fue evaluada con 17.5 sobre 50, elegida como la presidenta de la comisión, una de las notas más bajas. ¿Qué nos dice esto, Marcelo Espinel? Buenos días, que no es nuevo y se vuelve a repetir el proceso cuestionado, ¿no? Muy buenos días, Hernán. Muchas gracias por la invitación. Un cordial y atento saludo a la audiencia. Pues sí, lamentablemente pues estamos frente a un proceso, uno más, pues impulsado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no goza de toda la confianza de la ciudadanía, que desde un principio pues ya vemos dudas o tenemos dudas al respecto de su credibilidad, de su legitimidad, de su eficiencia, cumplimiento de plazos, etcétera, etcétera. Y esto no hace más que ahondar la desconfianza en la institución. Y no me refiero únicamente al Consejo de Participación Ciudadana presidido por Andrés Fantoni, sino al Consejo de Participación Ciudadana como tal. Incluso en periodos anteriores, la desconfianza, las dudas, ha sido la constante. El proceso parece se va a repetir y Fantoni lo quiere hacer como hizo con los vocales del Consejo de la Judicatura, así, todo irregular. Digo esto porque los veedores ciudadanos se han venido quejando de que todas estas reuniones que ellos mantenían eran por chat, que a veces no los invitaban ni a las reuniones, que no les daban las facilidades para el proceso de veeduría que ellos tenían que hacer, y lo peor, que le enviaban cartas a Fantoni explicándole los problemas de los veedores y el señor Fantoni de la vista gorda. Eso no da pues muestras de transparencia para elegir a la autoridad más importante del área judicial. Y además de estas muestras de transparencia que son importantes, parte de esta voluntad política, del mensaje, probablemente se puede incluso estar transgrediendo un derecho. Hay que recordar que los ecuatorianos tenemos este derecho a la participación ciudadana, al control social, a fiscalizar los actos del poder público. Y si una autoridad impide, limita el ejercicio de este derecho, pues esto puede acarrear sanciones, que incluso pueden ir hasta en la línea de entablar algún tipo de enjuiciamiento político por las responsabilidades que pueden darse. Y a la larga, pues, ya yendo a otros aspectos, Hernán, el momento en el cual un individuo impide la fiscalización de un acto público es precisamente, pues, que tal vez hay algo que ocultar, ¿no? Pues lo que hace es generar desconfianza. Ajá. ¿A quién se refiere exactamente? Me refiero al hecho de que, por ejemplo, si en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no se están dando las facilidades para que se avance con el proceso, o incluso como vimos en días pasados, el presidente de la veeduría que se acreditó ante el Consejo de Participación Ciudadana respecto de ese proceso hace denuncias. Ajá. Hace denuncias al respecto de que no se le ha permitido acceder a información. Hace denuncias al respecto de cómo se ha llevado a cabo el proceso. Y eso para mí también es bastante decidor, Hernán, porque ya no solo la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso, de la cual nosotros somos parte, hace denuncias sobre cómo se está llevando este proceso, sino incluso los miembros de la veeduría acreditada ante el Consejo. Lo hizo en la presentación de su informe, así como también en una audiencia celebrada ante la Asamblea Nacional. Que lleguen los de menor puntaje a ser elegidos como parte de la comisión y presidirla, ¿es más fácil de manipularlos? Mi preocupación tal vez no va tanto por ese lado, Hernán, porque a ver, el reglamento de comisiones ciudadanas de selección y el reglamento de selección de fiscal no determinaba que el mejor puntuado es el que tiene que presidir. Tampoco determinaba que había un puntaje mínimo para ser parte de la comisión de selección. Entonces, quienes terminan siendo parte de la comisión de selección, prácticamente, y ahí tomo las palabras del presidente Fantoni, es lo que hay, porque fueron los ciudadanos, los postulantes que existieron. Pero yo sí creo que existía la posibilidad de que los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección
escojan no solo a quienes cumplieron la fase de admisibilidad, sino ahí sí también a los mejores puntuados. Y esto se produce tanto en los postulantes de la ciudadanía, así como también en los delegados de las funciones del Estado. Existieron otros perfiles que tenían un mejor puntaje que Cintia Hacho, pero que lamentablemente no fueron tomados en cuenta. Y lo propio sucedió en las funciones de Estado. A mí me llama mucho la atención, Hernán, que en lugar de que sea Pamela Garay, por ejemplo, quien vicepresida, en este caso, la comisión de selección, se haya optado por David Flores, siendo David Flores el suplente del delegado principal de la función ejecutiva y que coincidencialmente su designación coincide con la renuncia, el reemplazo de este delegado principal de la función ejecutiva. Y dicho sea de paso, David Flores, de acuerdo al análisis que nosotros hicimos, pues no debía haber superado la fase de admisibilidad al no haber adjuntado adecuadamente ciertos certificados, así como también al no haber acreditado tener conocimiento en lo que respecta a la Fiscalía General del Estado o a Derecho Penal. Pero está ahí y seguramente lo vamos a ver como protagonista luego. Es correcto, y ahí es cuando, en este punto, Hernán, tenemos una comisión de selección imperfecta. Tenemos una comisión de selección que sin duda genera dudas. ¿Tendríamos en algún momento una comisión de selección perfecta? Lo dudo mucho. Yo no creo que incluso repitiendo el proceso tengamos una mayor cantidad de postulantes y que el Consejo haga bien su trabajo. Y en este punto, en esta comisión que tenemos dudas, creo que el llamado tiene que ser que sigamos academia, sociedad civil, gremios, medios de comunicación vigilando el proceso. Tenemos que poner todos nuestros ojos, todas nuestras cabezas en el trabajo que haga esta comisión de selección. Y ya comienzan a existir preocupaciones, lo que tú bien comentabas al inicio. Vamos, una semana de retraso. Claro. Habría sido bueno que ya la comisión de selección haya tenido en su primera sesión la terna enviada por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana al respecto de quién va a fungir como secretario de la comisión. Que hayan tenido, por ejemplo, ya la ratificación o no de los equipos técnicos que estuvieron encargados en la primera fase del proceso. Pero esto no se ha dado. Entonces veamos cómo esto también retrasa el proceso. Esperemos que esto ya se pueda resolver. Dudo que se resuelva hoy, que se resuelva la próxima semana y tendremos probablemente 2 semanas de retraso. Ojo, el fiscal debería estar designado hasta el 22 de julio del año 2026. Eso es lo que determina el reglamento. ¿Se va a cumplir esto? ¿Vamos a llegar a los 6 meses como máximo para la designación de fiscal o seguirán dándose trabas dentro de este proceso? Para mí que ya en el Consejo de Participación tienen un procedimiento definido oculto, como ya lo hicieron con la judicatura. ¿No le da a usted esa sospecha por cómo va el proceso? Espero que no. Prefiero en este punto confiar de que la comisión de selección sabe que existimos muchos ecuatorianos vigilando el proceso y que tienen que hacer bien las cosas. Lo mismo decíamos de la judicatura, Marcelo, y ahí está. Y nos cambiaron y nos lo volvieron a cambiar y pusieron otro nombre y sacaron a los miembros de la terna de la Corte Nacional de Justicia y nos impusieron a Godoy pese a que nos dijeron que no conocían al candidato cuando eran su alumno y el país no dijo nada, ni los observadores dijeron nada. Hernán, y coincido plenamente contigo con todos los errores que se cometieron en la designación de Godoy. Y recordemos, la judicatura tenía que haber sido reemplazada el 29 de enero del año 2025. Y bajo la excusa de que no tenían las ternas completas porque el Ejecutivo era quien no enviaba la terna, no avanzaron con el proceso de designación. Y te digo excusa porque no hay ningún sustento legal para que no se haya hecho en su momento la renovación parcial. Decidieron esperar a que culmine el proceso electoral, no solo para que el Ejecutivo envíe su terna, sino también para reconformar la terna del Legislativo con base a la nueva mayoría, inventándose un proceso. Entonces veamos cómo en la judicatura hubo no solo una responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino también del Ejecutivo al no haber enviado la terna, del Legislativo al haber reconformado la terna, y el resultado ¿cuál fue? Tener precisamente esta crisis en el sector justicia. Ajá. En teoría, Hernán, y solo lo digo en teoría, este proceso debería ser distinto
en razón de que ya no existe un proceso de designación por ternas, sino que existe un procedimiento por concurso llevado a cabo por ciudadanos y representantes de las funciones del Estado. En teoría debería ser distinto. Por eso te digo que me atrevo a pensar que podrían hacerse las cosas diferentes. Pero el punto cuál es aquí, Hernán. Si nosotros confiamos en que se van a hacer las cosas bien y no vigilamos, es muy probable que se hagan mal. Pero si en la misma línea pensamos que se va a hacer mal y no se va a hacer mal, y no lo vigilamos, ten la seguridad que eso va a hacer mal. Bueno. Entonces, yo creo que es importante que las sospechas las mantengamos, las dudas las mantengamos, pero no quiere decir que debemos dejar de vigilar el proceso. El puesto del fiscal general de la Nación es tan importante para los políticos, para los gobiernos, que ya lo vemos, ¿no? Sin ser titular, ya vemos cómo actúa el actual fiscal, que me disculpe, pero muy selectivo en los casos. Ágil en unos, lento en otros. Déjame sumarte un punto ahí, y bueno, 2 puntos de hecho. Por eso yo también creo que hay que ser muy cuidadoso en el análisis. Se escuchan ciertas voces con toda legitimidad y con todo derecho que señalan que el concurso debería anularse y debería volverse a hacer. Mucho cuidado y probablemente eso le convenga a alguien. Ajá. Y le convenga a alguien que prefiere que el actual fiscal Carlos Alarcón se mantenga en el cargo. Ajá, sería. Una democracia sólida y estable y una justicia estable requiere autoridades titulares, no encargadas. No podemos mantener autoridades encargadas de las instituciones. Y otro punto adicional, Hernán. Rápidamente, Marcelo, que estamos cerrando. Comentas hace un momento que los políticos están interesados en controlar la fiscalía. Ojo que también los grupos de delincuencia organizada mantienen ese interés. Entonces tenemos que poner muchos más ojos en el proceso. Cuidado y se toman la fiscalía las mafias. Muy bien, Marcelo Espinel, vocero de la Comisión Cívica del Concurso para la Fiscalía. Le agradezco por el análisis y vamos a seguir pendientes y observando todo el proceso y el paso a paso que da. Muy gentil. Gracias, Hernán. A ustedes, amables oyentes, también por la sintonía.